Estimados amigos, buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidos a una sesión en esta ocasión, gracias a la invitación que me hacen a mi persona para estar presente el día de hoy. Muy buenas noches a las personas que se están conectando, a quienes están conectados. Bienvenidos a esta sesión de clase el día de hoy, que lo organiza la Escuela de Derecho del Perú. Vamos a abordar en esta oportunidad, dentro de los márgenes del proceso. Nosotros sabemos la existencia de 3 etapas procesales, una que es la investigación preparatoria, muy bien establecida, conocida por nosotros dentro del marco procesal, que a la vez tiene una subetapa, que son las diligencias preliminares. Luego tenemos una etapa intermedia, que es una etapa propia del Código del año 2004. De hecho, con el Código del año de 1940, es decir, el Código de Procedimientos Penales, no teníamos etapa intermedia. La etapa intermedia es novedísimo, obviamente, con el Código del año 2004 y que nace fundamentalmente con dos objetivos. El primer objetivo que tiene la etapa intermedia es ir preparando la etapa estelar del proceso, llámese en este caso el juicio oral, y la otra finalidad es precisamente evitar tener juicios innecesarios. Y a propósito del juicio, llegamos a mencionar la etapa estelar del proceso. El Código Procesal Penal lo señala como tal, algunos lo sitúan como la etapa más importante procesalmente hablando, pero preferimos decirlo la etapa estelar. Entonces, como etapa estelar del proceso, encontramos la etapa de juzgamiento, la etapa del juicio oral. El juicio oral, como nosotros muy bien lo conocemos, también se va a regir esencialmente en la existencia de 4 principios que no son los únicos. Existe una gran variedad de principios, pero podemos mencionar 4 principios muy importantes. Por ejemplo, un primer principio es el principio de oralidad, un segundo principio, el principio de publicidad, un tercer principio, el principio de contradicción, y un último principio, el principio de inmediación. Es decir, encontramos un total de 4 principios que van a regir la etapa estelar del proceso, como viene a ser el juicio oral. Cuando nosotros empezamos señalando la etapa del juicio en base al principio de oralidad, la oralidad tiene un panorama muy amplio, porque dentro de ello, lógicamente, lo que nosotros vamos a ver es cómo se va a tener que diferenciar entre lo que son técnica de litigación oral, estilo de litigar y oratoria jurídica. Los 3 parecieran lo mismo, pero en realidad, doctores, son diferentes, ¿ok? Una cosa es hablar de técnica de litigación oral, otra cosa es hablar de oratoria jurídica, otra cosa es hablar de argumentación jurídica y otra cosa muy diferente es hablar, por ejemplo, del estilo de litigación. Como yo le decía, y ustedes pueden ver aquí en la PPT, el primer principio que nosotros vamos a hablar es la oralidad, en el sentido teórico, por lo menos, de que lo que nosotros vamos a sustentar en una audiencia es en base al contexto de la expresividad, ¿no? Eso es en teoría, porque a veces en la práctica vemos que incluso algunos de los sujetos procesales están utilizando algunos documentos cuando la regla teórica me establece de que todo tiene que ser 100% oral. La oralidad nos va a marcar la diferencia entre lo que es el estilo de litigar, y cada uno de nosotros tiene su propio estilo de litigación. Hay quienes son mucho más apasionados al momento de hablar, algunos son un poco más calmados al momento de hablar, algunos son efusivos, algunos quieren utilizar las manos para una mejor expresividad. Todo ello forma parte del estilo de litigar. En cambio, las técnicas de litigación oral son el conocimiento que yo debo poseer de la elaboración, por ejemplo, del alegato de apertura, el conocimiento que debo tener de la elaboración del alegato de clausura, de cómo hago uso de prueba demostrativa, de cómo interrogo, cómo contrainterrogo, cómo utilizo las objeciones. Todo ello forma parte de las técnicas de litigación oral y en audiencia debemos conocerla. Ya los contextos de argumentación tienen un papel muy importante en el alegato de clausura al momento de la oralización de los documentos, donde lógicamente nosotros tenemos que establecer cuestiones de pertinencia, conducencia o utilidad, ¿no? Entonces todo eso nos plasma la oralidad y que nos dice que las audiencias serán orales. La publicidad. La publicidad, doctores, es un principio de garantía. ¿Pero garantía para quién? Garantía para los administrados.
La población necesita saber cómo se está administrando justicia, es decir, cuál es el desempeño, el desenvolvimiento que está teniendo, por ejemplo, doctores, el representante del Ministerio Público como defensor de la legalidad, como defensor de la sociedad. También necesitamos ver cuál es el desempeño del juez, porque se entiende que el juez es el que administra justicia, el que lleva a cabo la audiencia, el que conduce la audiencia. Entonces el juez tiene que tener una conducta no solamente intachable, sino tiene que saber la regla de técnica de litigación oral. Y para quienes se dedican, doctores, al litigio, la publicidad es una herramienta muy importante porque es una vitrina incluso para que su cartera de clientes vaya en aumento. Luego tenemos la contradicción, que he conocido también como el principio debate. Hay posiciones en contrarias. La posición que tiene el Ministerio Público, por un lado, la posición que tiene el abogado defensor, hay contradicción. Porque lógicamente, si el representante del Ministerio Público lleva sus testigos, la otra parte también puede llevar sus testigos. Si el Ministerio Público presenta su pericia, la otra parte también presentará su pericia. Si el Ministerio Público lleva sus documentales, la otra parte lógicamente también llevará sus documentales. Al testigo de la otra parte lo vamos a tener que contrainterrogar. Al perito de la contraparte lo vamos a contrainterrogar. Todo ello forma parte del debate la contradicción como principio del juicio oral. La inmediación es más allá de la cercanía, porque a veces cuando hablamos de inmediación, la gran mayoría de personas piensan que inmediación significa estar frente a frente, face to face, cara a cara, con los sujetos procesales, ¿no? Pero no solamente es eso. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, estimados participantes que se encuentran aquí en la sesión de clase, a ver, ¿cómo ustedes se podrían dar cuenta, porque yo puedo leer su chat, cómo podrían darse cuenta que un testigo les miente? Les reitero la pregunta, ¿cómo podrían darse cuenta que un testigo miente? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que el perito miente? ¿Cómo podríamos darnos cuenta que el acusado dice algo que no es real? ¿Cómo nos damos cuenta? Aplicando inmediación. Pero esa inmediación es el conocimiento psicológico del lenguaje no verbal. Por eso es que en realidad, doctores, quien debe sinceramente aplicar de forma adecuada un contexto de inmediación es el psicólogo. Entonces nosotros lo tenemos como principio de cercanía, pero si el juez no tiene los matices de conocimiento de psicología, entonces me va a hacer una inmediación a la media nada más, ¿no? Y ahora, pues, en contexto de virtualidad, mucho menos, porque no se aplica tanto los contextos de inmediación, no es lo mismo como tenerlos frente a frente, es complicado que a través del Zoom yo puedo evidenciar ciertos matices de comportamientos o conductas. Pero bueno, finalmente la inmediación o el principio de inmediación es flexibilizado en nuestro sistema procesal penal. Hay una flexibilización de ello. Para aquellos entonces, el año 2020-2021, países como Chile solicitaban la nulidad de las audiencias virtuales, que se tenga como no habido, porque se decía es una vulneración al principio de inmediación. Hoy en día no es tanto así, porque sabemos que a consecuencia de aquellos años del año 2020, producto del COVID-19, entonces se flexibilizó ello, el principio de inmediación, y no se tenía por qué declarar nulo las audiencias, ¿no? Hoy en día, sin embargo, ya hemos superado, entre comillas, el contexto del COVID-19, sin embargo, seguimos teniendo las audiencias de forma virtual. Entonces, tenemos una inmediación acomodada al tema de la virtualidad. Entonces, tenemos 4 principios. Muchos me preguntan si estos 4 principios son los únicos que establece la norma. No, existen otros principios más, como el principio de legalidad, por ejemplo, el principio del debido proceso, el principio de igualdad de armas, pero estos 4 que yo les acabo de mencionar tienen un basamento, doctores, en el artículo 356 del Código Penal. El artículo 356 nos dice que el juicio es la etapa principal del proceso. Algunos prefieren llamarlo como la etapa estelar del proceso, pero nosotros lo decimos la etapa principal del proceso. Y se realiza fundamentalmente en base a la acusación, y ahí lógicamente ingresa el principio acusatorio. La persona que es acusada, todavía sobre ella recae la presunción de inocencia. Por eso que el artículo 356 del Código Procesal Penal establece que el desarrollo de la etapa de juzgamiento se tiene que desarrollar también en base a una serie de garantías procesales con reconocimiento constitucional y de los tratados de derecho internacional. Es decir, el trato que lo tengo que dar a una persona que es acusada es en esa condición, presumiendo siempre la inocencia, porque existe siempre, ustedes saben, ¿no?
existe una presunción de inocencia, no existe una presunción de culpabilidad. Sigamos. Una técnica de litigación oral. ¿Por qué uno hablaba de técnica de litigación oral? Por lo menos en sus inicios, uno establecía que era muy importante la utilización de las técnicas de litigación oral porque no era suficiente con hablar. Por ejemplo, ¿cómo convencemos al juez? Y ahí existe una serie de cuestiones en debate. Son dos los debates. A ver, yo les pregunto, si ustedes fueran jueces, o quizás alguno de los que se encuentran aquí en la clase es juez, y tenga que resolver un tema, pero ¿qué creeríamos más? ¿En la forma en la que una persona se expresa, o sea, en el hablar bonito de alguien, o en la prueba que alguien me pueda presentar? ¿Qué podríamos valorar más? ¿La expresión de un sujeto procesal, llámese abogado litigante o fiscal, o el medio probatorio, o la prueba que me está presentando el representante, por ejemplo, del Ministerio Público o el abogado defensor? Entonces tenemos un debate ahí porque lógicamente, doctores, tenemos por un lado la prueba o la litigación oral. ¿Y saben qué es lo que sucedía? Hay muchos que critican los temas de técnica de litigación oral porque dicen que un juicio, y eso es verdad, un juicio un abogado ni un fiscal no gana el juicio por hablar bonito. Y yo les digo, ¿no? Porque ustedes pueden ver, por ejemplo, Reels en TikTok, pueden ver ahí extractos de algunas audiencias donde sale el abogado o el fiscal hablando bonito, etcétera. Entonces la persona cuando lo ven dice, wow, qué bonito se expresa. Y cuando luego le preguntas, ¿y el resultado de tu audiencia? ¿Absolvieron a tu defendido? No, lo condenaron. Entonces, la expresividad es importante, pero en realidad en un contexto del juicio oral lo que se va a tener más valoración es en las cuestiones de la prueba que se va a desarrollar en juicio, ¿no? Sin embargo, no puedo hablar de valoración probatoria si lógicamente tampoco yo soy una persona que desconozca la técnica de litigación oral. Porque si yo desconozco, voy a empezar a hacer argumentación en mi alegato de apertura, y nosotros sabemos que el alegato de apertura no es argumentativo, sino que esto es el alegato de clausura. Si yo tengo que señalar cada documental con pertinencia, conducencia y utilidad, desconozco la técnica de litigación oral, entonces voy a empezar a hacer la oralización de los documentos en un desorden total. Entonces, fíjense ustedes que las cuestiones de conocimiento de técnica de litigación oral resultan siendo muy importantes. Y va más allá del hecho de hablar bonito, va más allá del hecho de expresarme, va en el fundamento de conocer la estructura de los alegatos, la estructura de ofrecimiento medio de prueba, la técnica adecuada de interrogar, de contrainterrogar, de utilizar objeciones, de hacer uso de prueba demostrativa, de evidenciar la contradicción, de hacer refrescamiento de memorias, en todos los aspectos, el conocimiento de cada uno de ellos deviene la aplicación correcta de lo que va a venir a ser una técnica de litigación oral. ¿Ya? Una técnica de litigación oral. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa es el estilo, la forma de hablar, eso es otra cosa. Levantar la voz no es una técnica de litigación oral. Que yo sea emotivo al momento de hablar no es una técnica de litigación oral. Es el estilo que cada abogado, cada fiscal tiene, pero no es una técnica de litigación oral. ¿Por qué nacieron las técnicas de litigación oral? Porque el objetivo es convencer al juez. Hay que convencer al juez, y para convencer al juez, el manejo y conocimiento de las técnicas de litigación oral es importante. ¿Dónde aplicamos? Como yo hace un momento les establecía, todo nace lógicamente con la elaboración de lo que va a venir a ser mi teoría del caso, pero mi técnica de litigación oral yo lo puedo ver en el alegato de apertura, clausura, examen directo, contraexamen, presentación de prueba material como objeto, entre otros. ¿Ya? Es decir, como ustedes pueden ver aquí en la PPT, en todo ese contexto de estructura es lo que finalmente nosotros evidenciamos, los contextos de la litigación oral. Bueno, existen una serie de recomendaciones que ustedes pueden ver aquí. Existen varias en realidad, acá solamente señalo tres recomendaciones antes de iniciar el juicio oral. Fíjense ustedes que la primera recomendación que nos dan es conocer o saber las declaraciones de los testigos. Aquí yo les voy a formular una pregunta, estimados participantes. Nosotros sabemos que lo que el testigo manifiesta en juicio oral
es lo que finalmente tiene valoración probatoria. O sea, lo que dice el testigo en el desarrollo del juicio oral es lo que finalmente hay que valorar, hay que analizar, ¿no? Pero si eso es así, ¿por qué creen ustedes que como recomendación nos señala que nosotros debemos saber las declaraciones de los testigos que ya declararon en la primera fase del proceso y que ahora van a declarar en la etapa de juzgamiento? ¿Quién me dice por qué, doctores? ¿Por qué es importante saber las declaraciones de los testigos en la primera fase del proceso? Si realmente lo que el juez entiende va a realizar como actividad de valoración probatoria es lo que los testigos van a decir en juicio oral. ¿Por qué será importante saber sus declaraciones previas? ¿Por qué? Porque si yo sé sus declaraciones previas, yo puedo evidenciar. ¿Qué evidenciamos, doctores? El testigo en la primera fase me dice, por ejemplo, es un testigo presencial de un hecho, de un presunto delito de violación. Entonces, este testigo en esta primera fase me ha señalado que estuvo presente en la fiesta, ha manifestado que vio al acusado cuando sirvió un juguito de naranja y cuando echó un sobre que al parecer contenía una sustancia y que finalmente la señorita empezó a marearse y que él aprovechó para llevarla al automóvil a un lugar desconocido donde presuntamente se habría dado el hecho de violación. Entonces, ese testigo, aquella manifestación que yo les estoy mencionando, lo dijo en la primera fase del proceso. Lo dijo en investigación preparatoria. Y ahora, en juicio oral, ese testigo me dice una cosa diferente. Ese testigo me da otra manifestación, me dice una cosa distinta. Entonces, me está dando una versión muy diferente a lo que declaró en la primera fase del proceso. Entonces, si yo sé sus declaraciones previas, ¿qué voy a evidenciar, doctores? Voy a evidenciar lo que se llama la ¿Qué evidenciamos, doctores? La contradicción. Evidenciamos contradicción. Entonces, yo tendría que saber las declaraciones que el testigo ha brindado en la primera fase del proceso de investigación para que, lógicamente, logremos evidenciar contradicción. Eso es importante. Siguiente, para hacer refrescamiento de memoria también. O para saber cómo a través de la técnica solicitamos al testigo que haga demostración de su versión. Entonces, la declaración de los testimoniales es importante. ¿Qué más debemos conocer? Nos dice la norma. Las conclusiones de los informes periciales. Ahora, yo agrego un poco más porque en realidad la conclusión es lo que finalmente es el resultado de la elaboración de la pericia, ¿no? Por ejemplo, si yo como parte de una investigación, como ejemplo de un delito de colusión, entonces solicito a un perito para que desarrolle un informe pericial contable y determine si existe o no existe perjuicio patrimonial, ¿no? Entonces, lógicamente a mí me va a ser importante saber la existencia o no existencia de un perjuicio económico, de un perjuicio patrimonial. Yo tengo que saber ello, pero no solamente tengo que saber la conclusión. Será importante que yo conozca parte de los objetos periciales y conozca también el procedimiento que se ha llevado a cabo para la elaboración, por ejemplo, estimados participantes, de lo que va a venir a ser un informe pericial. Tengo que conocer ello. Es decir, no solamente las conclusiones, sino todo el procedimiento que se ha llevado a cabo. Y la última recomendación, lógicamente conocer, doctores, todos los documentales o los aportes existentes que debe haber en la emisión del auto de enjuiciamiento. Esas son algunas de las recomendaciones. Existen obviamente múltiples recomendaciones más, ¿ya? Siguiente diapositiva. Teoría del caso. La teoría del caso, doctores. ¿Qué nos dicen de la teoría del caso? Cuando hablamos de la teoría del caso, primero podemos plantear el pensamiento que decía Moreno Holman. ¿Y qué decía Moreno Holman respecto a la teoría del caso? Decía, para empezar, que es el planteamiento que hacen los sujetos procesales. El planteamiento por parte del Ministerio Público a través de su requerimiento acusatorio
y el planteamiento de la defensa a través de su tesis, que puede ser demostrativa, de refutación o buscar una duda razonable para lograr finalmente la absolución de responsabilidad penal de quien está patrocinando. Moreno-Holman también entonces nos dice que es el planteamiento que la acusación o la defensa hace sobre los hechos penalmente relevantes. Intenta constituirse, nos dice, en una suerte de plantilla a través del cual el litigante, es decir, cuando hablamos de litigante, hablamos de los abogados particulares y el fiscal, invitan a los jueces a mirar la realidad de los acontecimientos, o más propiamente los hechos del caso, proveyéndoles lo que va a venir a ser de un lente probatorio para que tome la decisión. Existen unas características de la teoría del caso, acá podemos ver algunas. Yo les muestro 4 características de la teoría del caso. Primero, que tiene que ser única. Tengo que llevar, lógicamente, mi teoría del caso a nivel del inicio de la investigación es flexible. Eso sí lo tenemos en cuenta. ¿Y por qué es flexible? Porque si a mí me llega un caso, yo no sé de inicio si este delito o este acontecimiento, qué delito es. Por ejemplo, yo les pongo un caso y ustedes me van a decir qué delito podría ser. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo les voy a plantear un caso a continuación y ustedes me van a señalar, estimados participantes, qué delito vendría a ser. El caso es el siguiente. Unos familiares de Pánfila denuncian a Ricardo. ¿Pero por qué los familiares de Pánfila denuncian a Ricardo? Porque los familiares de Pánfila dicen que Pánfila convivía con Ricardo. Tenían una convivencia de 1 año y medio. Y Ricardo era muy celoso con Pánfila. Le decía cómo tiene que estar vestida, con quiénes conversar, por dónde andar. Es decir, era una persona muy celosa con Pánfila. Le controlaba bastante y ya en algunas ocasiones anteriores incluso había engendrado violencia sobre ello, según manifiestan los padres. Y en una ocasión, como este sujeto se puso celoso porque Pánfila estaba conversando con su amigo de la infancia en la puerta de la casa, él la golpeó hasta matarla. Y eso es lo que denuncian los padres. La pregunta es, Ricardo, autor, ¿de qué delito vendrá a ser Ricardo, estimados participantes? Ricardo, autor, ¿de qué delito vendría a ser? ¿Cuál es el delito inicial que nosotros, por ejemplo, primigeniamente podríamos calificar o podríamos postular? Tal vez, digo, porque quizás, así como les haya contado, yo inicialmente considero que el tipo penal es el artículo 108B, es decir, puede estar hablando de feminicidio. Entonces yo digo, feminicidio. Para lo que la ha matado, feminicidio. Pero luego, a medida que voy viendo la investigación, me doy cuenta que no hay feminicidio porque en realidad no solamente Ricardo maltrataba a Pánfila, sino que Pánfila también era bien de más. O sea, Pánfila también le ingresaba sus ataques de celo, la golpeaba, o sea, amor serrano. Más me pega, más te quiero. Habían agresiones mutuas. Como habían agresiones mutuas, no configuro la condición de tal de mujer. Entonces yo digo, claro, me he equivocado porque al inicio yo pensaba que era feminicidio, pero ahora me doy cuenta que en realidad estos acontecimientos están configurados en el artículo 107 del Código Penal, es decir, parricidio. Fíjense ustedes, entonces, cómo nuestra teoría del caso a nivel de investigación podría flexibilizar. Y al final me doy cuenta que en realidad nunca convivían. No eran convivientes. O sea, la denunciante les hizo creer, al final no convivían, sino cada quien vivía por su lado. Entonces, ni siquiera será feminicidio, ni siquiera será parricidio. Dependiendo de la muerte, podría ser un homicidio calificado o incluso un homicidio simple. Fíjense ustedes entonces que dentro de la labor o el desarrollo del proceso de investigación, nosotros podríamos fácilmente hacer recalificaciones punitivas, recalificaciones del delito. Por eso es que a nivel de un primer contexto del proceso de investigación, es flexible, doctores. Hay flexibilidad. Hay flexibilidad. Ahora, no nos olvidemos, sin embargo, no nos olvidemos que cuando el fiscal ya formula la acusación, entonces aquí sí mi teoría del caso tiene que ser única. Yo no puedo cambiar en la etapa del juzgamiento y decirle, señor juez, si no demuestro feminicidio, entonces voy a demostrar parricidio. Si no, homicidio calificado, si no, ya pues último, homicidio simple, pero por favor condénalo. No, pues porque se entiende que mi teoría del caso es única.
simple, no complicarnos. Al ser simple, mi medio probatorio que tengo que presentar, mi propia narración de los hechos, tienen que ser entendibles. Obviamente la narración de mis hechos tienen que estar divididos en hecho precedente, concomitantes y posteriores, pero lo más sencillo posible. Evitar utilizar incluso lenguaje técnico porque no se trata de una exposición jurídica ni mucho nada por el estilo, sino que se trata de una exposición de hechos que tiene que ser creíble y para que esto sea posible tenemos que utilizar la simplicidad. La credibilidad, doctores, en realidad a efecto del Ministerio Público está en base a los medios probatorios que vamos a presentar. Y esos medios probatorios que vamos a presentar tienen que cumplir las exigencias, 1, de legalidad, 2, de pertinencia, conducencia y de utilidad. Hacer una buena exposición, lógicamente, para que el juez haga un juicio de valoración del medio probatorio que le estoy presentando. La credibilidad, entonces, en ese sentido, no radica en la forma que yo tengo de hablar al juez, de hacer histrionismo, teatralización o por llorar y el juez como lloro me va a creer, no, sino que tengo que presentar mi video probatorio y a través de ello voy a buscar tener ante el juez la credibilidad de mi teoría del caso. Y todo eso, es decir, la unicidad, la simpleza y la credibilidad tendría que ser autosuficiente, ¿no? Todo ello que yo les estoy señalando tendría que ser autosuficiente para lograr, lógicamente, lo que viene a ser un resultado positivo hacia los intereses que yo voy a tener. Muy bien. Dicho esto, pasemos al desarrollo del juicio oral. En el desarrollo del juicio oral, lo que nos interesa es aprender un poco ahora del alegato de apertura. Y yo les voy a preguntar, estimados participantes, ¿qué entendemos por alegato de apertura? A ver, ustedes tienen el chat, doctores. ¿Qué vendrá a ser? Porque estoy seguro que muchos de nosotros han participado en audiencias, ya sean presenciales, virtuales. Hemos participado en audiencias de juicio oral. Entonces, la pregunta que yo te formulo en esta ocasión, estimado amigo, es ¿qué entiendes por alegato de apertura? ¿Qué es el alegato de apertura? Vamos a ver. Y yo lo voy leyendo dicho sea de paso, ¿ah? Mira, por ejemplo, me dice, introducción de tu teoría del caso, me dice Fabiola. Daniel me dice, exposición de la teoría del caso. Me dice, presentar nuestro caso al juez. Muy bien, Eloy. García me dice, es un resumen de nuestra petición. Daniel me dice, brevemente. Ya, ok. Voy a partir con... Bueno, Alex me dice, presentación de tu caso. En sí adelanto de lo que vas a demostrar. Doctores, ¿han tenido ustedes la oportunidad de ver la película del abogado del diablo? ¿Han visto, estimados participantes, el abogado del diablo o no? ¿Sí? Si no han visto, yo les invito, terminando la clase, de que ustedes pueden ver un extracto en YouTube, lo pueden encontrar como alegato de apertura de la película El abogado del diablo. Así como les digo, alegato de apertura del abogado del diablo. Y es brevísimo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resumen de este extracto de dicha película? El representante del Ministerio Público, ustedes saben que en la gran mayoría de películas el fiscal siempre es el malo, ¿no? Siempre lo ponen al representante del Ministerio Público como el malo de la película, el villano de la película, y el héroe termina siendo el abogado defensor particular. ¿Qué es lo que había sucedido en esta escena? El representante del Ministerio Público había sustentado su alegato de apertura prácticamente como 5 horas, es decir, toda la mañana. Y ya eran aproximadamente 12:45 de la tarde. 15 minutos más para almorzar. Entonces el juez dijo, muy bien, hemos escuchado durante toda la mañana al representante del Ministerio Público y es cerca de la 1, entonces me parece que tenemos que hacer un receso. Hay que hacer un receso, decía. Pero el abogado del diablo le dijo, un momentito, no voy a ser tan extenso. Yo quiero hacer mi alegato de apertura. Entonces el juez dijo, bueno, a ver, lo escucho. Entonces, el abogado del diablo dijo, estamos aquí presentes, ya hemos escuchado al representante del Ministerio Público y lo que yo quiero decir es que mi defendido no me cae bien. No creo que sea una buena persona, creo que es un mal padre de familia, pero aquí no nos encontramos en un juicio de popularidad. Aquí nos encontramos en un juicio de homicidio. Y lo que nosotros vamos a demostrar es que en la fecha y hora donde se habría dado el asesinato, mi defendido estaba en otro lugar. Nada más.
Entonces, la teoría de la defensa era una teoría demostrativa. El Ministerio Público imputa un delito, pero la defensa iba a demostrar que en la fecha de estos hechos que se han dado, su defendido estaba en otro lugar. ¿Cómo lo va a demostrar? Eso se verá en el desarrollo del juicio oral. Entonces, muchos docentes de aquellos entonces, creo que los docentes de ahora no, pero los docentes de aquellos entonces decían que el alegato de apertura tiene que ser breve. Y por ahí incluso se estableció que la brevedad viene a ser el manjar de los jueces. Entonces, el alegato de apertura tiene que ser breve y la brevedad viene a ser en este caso el manjar de los jueces. Pero esa apreciación es inequívoca, doctores. Ustedes me dirán por qué. Porque claro, si yo sustento un alegato de apertura, por ejemplo, lo pongo aquí en el caso del Ministerio Público, sustento un alegato de apertura de un delito de homicidio simple, donde tengo una persona, de un delito de robo, donde tengo una persona, tal vez sí voy a tener que ser breve, voy a tener que hacer una deposición de simpleza, porque solamente tengo un imputado. Pero órale ahora, fíjense ustedes, si es que yo voy a hacer una exposición de un alegato de apertura, de un caso de criminalidad organizada, de un caso de lavado de activo, entonces la situación cambia. Porque ese crimen, lavado de activo, o incluso corrupción de funcionarios en proceso de licitación o proceso de contratación, estos se caracterizan, doctores, por tener pluralidad de investigados. Pluralidad de investigados. Y cuando uno advierte la existencia de pluralidad de investigados, varios investigados, entonces, lógicamente, estimados participantes, si yo voy a hacer una sustentación de una presunta comisión de criminalidad organizada, y estoy acusando a 30 personas o 35 personas o 40 personas, es muy complicado que ello sea breve, pues es imposible. Por eso es que existen alegatos donde demoran toda una audiencia, ¿no? Y bueno, es así, entonces no siempre el alegato de apertura es breve. Todo lo demás que ustedes han participado, lógicamente, tiene mucha veracidad, porque como ustedes pueden ver en esta PPT, respecto al alegato de apertura nos dice que es el momento de la presentación de nuestra teoría del caso. A eso hace evocación del alegato de apertura. Es el momento de presentación de la teoría del caso, ¿no? Es la primera información que el juez recibe de los sujetos procesales. Se entiende que hasta ese momento el juez, como tiene tantos casos, desconoce todavía qué información existe, desconoce todavía cuál es el hecho que ahora se va a ventilar en el juicio oral. Y entonces hay que darle las primeras informaciones al juez. El juez ingresa en hoja en blanco y los sujetos procesales tienen la obligación de proveer de información al juez, ¿no? Para eso tenemos que, y nos dan una serie de recomendaciones, como ustedes pueden visualizar, una serie de recomendaciones para el alegato de apertura. Primero nos dice que no debemos argumentar. Ahora, yo voy a preguntar a la clase, ¿por qué, doctores, el alegato de apertura no puede ser argumentativo? Es una pregunta sencilla, dicho sea de paso. ¿Por qué el alegato de apertura, doctores, no puede ser argumentativo? ¿Por qué el alegato de apertura no se puede argumentar? ¿Quién me dice por qué no argumentamos? Si eso es la primera contexto de recomendación que me da la primera PPT. Que no se puede argumentar el alegato de apertura. ¿Por qué, doctores? Claro, muy bien, porque cuando hablamos de argumentos, yo tendría que hacer una valoración de la misma. Yo tendría que haber demostrado, mínimamente tendría que haberlo sustentado. Ahí voy a argumentar. La argumentación jamás va en el alegato de apertura, sino que los contextos de argumentación siempre van en el alegato de clausura. En el alegato de clausura sí argumentamos. El alegato de apertura no es el momento para argumentar. Si argumentamos, podemos fácilmente objetar, o incluso el juez de oficio podría advertir esta situación y decir, finalmente me voy dando cuenta que el sujeto procesal desconoce lo que viene a ser la regla de técnica de litigación oral, porque el alegato de apertura no te viene a ser en argumentativo. Es un momento o un contexto de presentación de los hechos, no es para argumentar, es un momento para presentar nuestros hechos. Ese es el alegato de apertura, ¿no? Luego, en el numeral 2, en todo caso de los criterios de recomendación, me dice que es una especie de una promesa. O sea, lo que le voy a prometer al juez, lo que finalmente se va a ventilar, lo que se va a desarrollar, lo que se va a ver en el desarrollo del juicio oral. Es una especie de promesa. No puedo yo sobredimensionar y decirle al juez,
voy a demostrar esto, lo aquello, lo otro, cuando al final no voy a poder demostrar todo lo que estoy señalando. Entonces, perdería lógicamente en ese sentido lo que viene a ser el criterio de credibilidad. Entonces, solamente yo tendría que decirle, señor juez, voy a presentarte, voy a hacerte una especie de promesa de todo lo que finalmente en el juicio yo voy a tener que probar. Ejemplo, yo le voy a decir, señor juez, vamos a tener que demostrar la existencia de concertación y lo vamos a demostrar a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones, lo vamos a demostrar a través del levantamiento del secreto bancario, a través de las vinculaciones que ya en la actividad probatoria correspondiente lo vamos a sustentar. Entonces, en ese caso, sí, doctores, voy estableciendo al juez lo que en el desarrollo de la etapa del juzgamiento vamos a demostrar. Por eso nos dice que es una especie de promesa. No puedo emitir opiniones personales, no es nada personal en realidad. Cada uno de los sujetos procesales cumple un rol, el fiscal cumple su rol, el abogado defensor cumple su rol. Ahora, si yo tengo casos más complejos, así sea como defensa o tal vez como representante del Ministerio Público, cuanto más complejo sea el caso que yo vaya a llevar a juicio oral, mayor tengo que sostenerme en la ayuda de materiales audiovisuales. ¿Cierto? Más complejo sea el caso que yo voy a llevar, tengo que tener ayuda de los materiales audiovisuales, como las PPTs, por ejemplo. Entonces, para darle una facilidad, obviamente no voy a leer las PPTs, es una guía nada más porque se entiende que es oral, pero me da la facultad de que yo pueda hacer ello. Los jueces, lógicamente, hoy en día lo permiten. Esas son algunas recomendaciones. Vayamos aquí en la estructura. La estructura, doctores. Vamos a ver. Existen en realidad una serie de estructuras que nosotros podemos tener en cuenta en nuestro alegato de apertura. Esta es una primera estructura que yo les muestro y como ustedes se pueden dar cuenta, inicia con la introducción y ahí vamos a encontrar la frase. Por eso nos establece que mi alegato de apertura debe tener una frase y no cualquiera, sino debería ser una frase de impacto. Luego tengo la presentación de los hechos, la presentación de la fundamentación jurídica, la presentación de las pruebas y finalmente el remate o conclusión de mi alegato de apertura. ¿Es importante que yo tenga una frase para mi alegato de apertura? La respuesta es por supuesto que sí, porque es como el título o es prácticamente el título que nosotros ponemos a nuestra teoría del caso. Mi teoría del caso tiene que tener un título y ahí va la frase. Cada caso es diferente, lógicamente en base a ello cada frase será diferente. Cada frase será distinta. Las frases no son iguales, las frases serán diferentes en ese sentido. ¿De acuerdo? Vayamos ahí a ver. Yo les cuento un caso de una frase bastante particular y ustedes me van a decir, pues, en todo caso, ¿qué opinan de la siguiente frase? Era un caso que involucraban, les cuento de inicio los hechos. ¿Qué es lo que había pasado? Miren, vamos a ver. Una frase puede ser utilizada en la apelación también, pero es finalmente tu sustentación, ¿no? Falta de motivación, vulneración al principio de inocencia. Un inocente en la cárcel por falta de motivación. O sea, puedes poner cualquier frase que tú consideras necesario, es como el título inicial que no te va a quitar mucho tiempo, es la forma en la cual tú vas iniciando tu alegato de apertura. Ahora, el caso que yo le voy a señalar se había dado en los siguientes contextos. Una señorita había conocido a un ciudadano colombiano, argentino, etcétera. La había conocido en una discoteca por Miraflores. En una sola noche estuvieron juntos y al día siguiente se hicieron enamorados y a la semana ya estaban conviviendo. O sea, rápido, celeridad absoluta, como a veces suele darse. Se conocieron y casi a la par nomás ya se encontraban conviviendo. En una semana ya estaban, ¿no? La convivencia. A la siguiente semana, este ciudadano colombiano le dice, ¿sabes qué, mi amor? Acompáñame porque voy a ir al aeropuerto, pero antes de eso vamos a ir a la casa de unos amigos y lo vamos a llevar y en el aeropuerto lo vamos a despedir. Nosotros simplemente lo vamos a acompañar. Entonces, se suben en la camioneta de este señor rumbo a la casa de estos jóvenes. Sale una señorita con un maletín y un joven también con un maletín donde estaban llevando droga.
¿no? La chica tenía en su cuerpo droga también, el caballero también, y en un maletín tenían ahí droga de par sí, etcétera, dentro de lo que eran frutas y demás. Se van los cuatro a la camioneta, están rumbo al aeropuerto y por ahí pues les intervienen los efectivos policiales que ya habían hecho cierto seguimiento a este ciudadano y lo detienen y lo encuentran con droga. ¿Qué es lo que hacen los efectivos policiales? Detienen a los cuatro, incluido la señorita, como autora de narcotráfico. La involucraban como parte de una banda delictiva, porque era la enamorada de este ciudadano colombiano. Pero ustedes, así como yo les cuento, ¿ustedes creen que la señorita será autora del delito? Podría darse la posibilidad de que la señorita en 2 semanas que se fue a convivir rápidamente porque se había, según ella, enamorado de este ciudadano, y cuando le había preguntado, porque en 2 semanas sí hay que preguntar a qué te dedicas, y él le había dicho soy empresario, entonces confió en él, pero nunca le dijo soy un narcotraficante. Entonces, ¿qué es lo que hizo su abogado? Su abogado puso una frase inicial donde decía, ¿no? Víctima del amor y no autora del delito. Esa era su frase, ¿no? O sea, lo que buscaba, víctima del amor y no autora del delito. Lo que la sustentación del abogado defensor era que su enamorado desconocía, ¿no? La chica desconocía que su enamorado era un narcotraficante, de que el pecado que había cometido es enamorarse de él rápidamente, ilusionarse y convivir rápidamente con él en menos de 2 días. Eso fue un gran error, pero no existe pues un marco de punibilidad a quien se enamora y termina siendo engañado. Entonces, el abogado defensor demostró en el desarrollo del juicio oral el desconocimiento de parte de la señorita, porque tuvo que hacer una teoría demostrativa de cuándo lo conoció, cuántas semanas tenía conocimiento de ello, no había recibido ningún tipo de depósito y pues no era ni siquiera cómplice, ¿no? Y eso fue su frase inicial que el abogado utilizó en su alegato de apertura. Ahora, lógicamente, dependiendo de cada caso en concreto, la persona podría utilizar su propia frase. Esta es la frase que en todo caso presentó en el caso en concreto. Luego tenemos, pues, doctores, los hechos. Los hechos hay que narrarlo bien, cuanto más simple mejor. La presentación de los medios probatorios que se van a desarrollar en juicio oral, la fundamentación jurídica la cual, y el remate que en realidad no es la petición de los años de pena privativa de libertad, sino que en el remate es una solicitud al juez para el desarrollo de una actividad probatoria adecuada dentro de los parámetros de la norma y que él se va a dar cuenta de que fulano de tal es autor del delito o que fulano tal no cometió un delito. Entonces, es una estructura, doctores, inicial de lo que viene a ser el alegato de apertura. ¿Ok? Muy bien, ese es en resumen. Vayamos. Solicitud de nueva prueba. Cuando hablamos de solicitud de nueva prueba, doctores, yo les voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el momento procesal oportuno para presentar medios probatorios? Pregunta a la clase. Doctores, ¿cuál es el momento procesal oportuno para presentar medios probatorios? ¿En qué momento se presentan los medios probatorios, doctores? ¿Cuál es el estadio? ¿En cuál de las 3 etapas presentamos medio probatorio? En la primera fase, en la segunda etapa, en la tercera etapa, ¿cuál es el momento procesal oportuno para poder presentar, doctores, medios probatorios? ¿Cuál es? Ya, pero la pregunta era investigación preparatoria, etapa intermedia o juicio oral. ¿Cuál es el momento en el cual nosotros tenemos para presentar los medios probatorios? Como ustedes saben, el momento procesal es cuando el fiscal formula lo que viene a ser un requerimiento acusatorio. El requerimiento acusatorio. Y la acusación o dicho requerimiento se emite una vez que se ha concluido o se ha emitido la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Ahí el fiscal, dependiendo del tipo de investigación, tendrá entre 30 días, 15 días o si le plantea un control de plazo, 10 días para presentar un requerimiento de acusación.
En ese requerimiento acusatorio, obviamente nosotros sabemos que el fiscal va a juntar lo que vienen a ser sus medios probatorios, va a señalar los medios probatorios el fiscal, estableciendo lógicamente en cada uno de ellos los contextos de legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad. O sea, cada uno de los medios probatorios tiene que cumplir lo que yo les estoy señalando. Cuestión de legalidad, pertinencia, conducencia y utilidad. Todo eso tiene que tener los medios probatorios. Ahí es el momento que el fiscal lo presente. Luego, lógicamente, la norma procesal establece que el fiscal puede hacer incorporación de los medios probatorios, incluso también de la acusación. Luego que el fiscal tenga la acusación, lo pone en el conocimiento del juez y el juez lo que va a hacer en ese momento es correr traslado a los sujetos procesales de la acusación. ¿Para qué? Para que los sujetos procesales hagan observaciones al requerimiento acusatorio, pero aparte de dichas observaciones, llegue a ser también el momento procesal oportuno para que las demás partes presenten sus medios probatorios. Viene a ser también, doctores, ese momento procesal oportuno para que puedan presentar sus medios probatorios. Ahí, luego de ello, si por algún momento o alguna circunstancia en ese plazo de 10 días el abogado defensor no presentó sus medios probatorios, entonces ya es extemporáneo el tiempo para la presentación de algún medio probatorio. Ya no lo van a poder hacer, por lo menos en el segundo estadio del proceso, que viene a ser en este caso la etapa intermedia. Sin embargo, en juicio oral nos dan la posibilidad hasta en 3 ocasiones, fíjense ustedes, 3 ocasiones de presentar medios probatorios. 3 ocasiones para presentar medios probatorios y ahí nos establece lógicamente lo que viene a ser la solicitud de nueva prueba. 3 momentos oportunos para la presentación de medios probatorios. Vamos a ver cuáles son. El primero de ellos, doctores. Y ojo, todo lo que yo les establezco está dentro del panorama de solicitud de nueva prueba. Y en ese criterio de solicitud de nueva prueba nos va dando pues esos párrafos que lógicamente nosotros debemos tener en cuenta también. El primero de ellos nos dice, culminada el trámite anterior, si se dispone de la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios de prueba y solo se van a admitir aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad. Uno no dice con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Así nos establece, con posterioridad a la audiencia de control de acusación. Entonces eso lógicamente también tendría que demostrarse, el conocimiento de estos medios probatorios posteriores a dicha audiencia. Luego nos habla de una excepcionalidad de los medios probatorios, ¿no? Nos dice, excepcionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de nuevos medios de prueba que no han sido admitidos en la etapa de control de acusación, para lo cual se va a requerir una especial argumentación o una especial fundamentación, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Es decir, ¿por qué mis medios probatorios que voy presentando en la etapa intermedia del proceso? Porque ahí voy presentando mis medios probatorios en la etapa intermedia del proceso. ¿Por qué no pasaron ello? Tal vez, doctores, porque quien en ese momento alegaba no sustentaba adecuadamente los criterios de pertinencia, conducencia y utilidad. Entonces, lógicamente, no ha existido una adecuada fundamentación, una adecuada argumentación de esos medios probatorios y, lógicamente, no lo han tenido a bien de valorar. Porque han dicho, o la siguiente situación, porque el juez la ha considerado sobreabundante en etapa intermedia. Sin embargo, llega la oportunidad acá en la etapa de juzgamiento para decirle un momentito, voy a sustentar. Y mi sustentación va a estar en el hecho de que aquellos medios probatorios que no me han admitido, ahora sí lo tienen que admitir porque esta es la nueva argumentación que voy a dar. Esta es la nueva fundamentación que voy a señalar. Ese es uno. Lo otro, doctores, es que tal vez, porque eso sucede mucho, por ejemplo, en el caso de quienes se dedican al ámbito de la defensa privada, recién a mí me han llamado cuando estoy en la etapa de juzgamiento, recién me han llamado cuando estoy en juicio oral. Ahí recién me han llamado. Entonces, el otro abogado no ha realizado una adecuada fundamentación. No es mi culpa, pues.
Él tenía que haber sustentado adecuadamente. Entonces yo asumo aquí en el juicio oral y aquí yo le voy a sustentar por qué estos medios probatorios que el anterior abogado no lo ha argumentado bien, por qué realmente cumplen las exigencias de pertinencia, de conducencia, de utilidad y por qué realmente estos medios probatorios tienen que ser valorados. Eso es, doctores, la solicitud de nueva prueba. Ahora, el juez va a correr traslado de los sujetos procesales para que ellos digan, para mí no hay una adecuada fundamentación, no ha señalado esto, lo otro, y el juez en base a ello va a decidir qué hacer. Lo que decide el juez, sea admitiendo o no admitiendo esos medios probatorios, doctores, ya no es recurrible, ahí queda. Ya no puedo recurrir. Me establece, ya no es recurrible. Ahí queda. Ahí termina. Ya no puedo recurrir, doctores. ¿Estamos? Sí. Muy bien, sigamos. Actuación probatoria. En la actuación probatoria tenemos el artículo 375 del Código Procesal Penal. La actuación probatoria, que es uno de los aspectos muy importantes que desde luego nosotros tenemos que tener en cuenta, nos va a graficar el examen del acusado, la actuación de medios de prueba admitidos y la oralización de medios de prueba. Reitero nuevamente qué es lo que vamos a ver en la actuación probatoria. Examen del acusado, actuación de medios de prueba admitidos y luego tenemos la oralización de medios de prueba. Vamos a partir primero con el examen del acusado, artículo 376, y la primera pregunta, o siguiente pregunta, que en todo caso yo lo voy a hacer ahora, doctores, es si el acusado se encuentra obligado a declarar. Pregunta de la clase. El acusado, estimados participantes, se encontrará obligado a declarar. Hay una regla obligatoria para que el acusado de todas maneras en el desarrollo del juicio oral declare. No, ¿cierto? ¿O sí? No, pues. No hay una regla absoluta en la cual se establece que necesariamente el acusado va a tener que declarar. Porque ¿qué es lo que va a suceder, doctores? El acusado, en base a lo que establece el artículo 71, segundo párrafo del Código Procesal Penal, nos establece que es un derecho y un derecho del acusado a guardar silencio. O sea, el acusado dice, yo no declaro, señor. Yo guardo silencio y de ninguna manera ese accionar puede ser considerado, por ejemplo, como una forma de obstaculización al proceso. Por supuesto que no. El acusado sencillamente acá está decidiendo no declarar. El acusado está decidiendo hacer uso de su derecho a guardar silencio y desde luego que sí se tiene que respetar esa decisión que está teniendo, en este caso, el acusado. Pero el acusado podría decir, un momentito, ¿quién dice que yo no voy a declarar? ¿No? Ahora, hay un punto que, bueno, antes de pasar a ello, yo quiero señalar lo siguiente. Miren, vamos a ver. El acusado, si dice, porque el acusado tiene las opciones, de acuerdo a lo que nos establece, doctores, el artículo 376 del Código Procesal Penal, el acusado podría decir, yo voy a declarar, o bien el acusado podría decir, yo no declaro. Son cualquiera de las dos decisiones, doctores, que el acusado puede tener. Declaro o no declaro. Es la libre potestad que en este caso tiene el acusado. En el caso que el acusado dice, manan, yo no voy a declarar, ¿saben ustedes qué es lo que va a suceder? Se le lee sus declaraciones previas. Si es que obviamente ha declarado una investigación preparatoria. Yo tengo ahí una posición en el sentido que a mí me parece innecesario hacer uso de sus declaraciones previas del acusado, dar lectura. Como que ¿para qué? No tiene sentido. Bueno, sin embargo, la norma establece que es el acusado, dice yo no voy a declarar. Entonces, si es que rindió lógicamente su declaración en el primer estadio del proceso, no va a quedar grabado en audio. Queda grabado en audio, doctores, y ahí se mantiene. Y ahí queda, con la grabación en audio. ¿Sí? Bueno, pero el acusado podría decir un momentito, ¿quién dice que yo no voy a declarar? Dice el acusado. Yo voy a dar mi manifestación. El que nada debe, nada teme. Yo quiero expresarme, quiero declarar, quiero dar mi versión, quiero dar mi manifestación. Entonces el acusado aquí acepta declarar. El acusado acepta declarar. Si acepta declarar, existen una serie de reglas.
que a continuación lo vamos a señalar. Por ejemplo, vayamos, doctores. A veces el acusado dice, ¿y en qué momento doy mi manifestación? ¿En qué momento voy a declarar? ¿En qué momento voy a expresarme? ¿En qué momento voy a hablar? Entonces, ese es el momento procesal oportuno para que el acusado aporte libre y oralmente los relatos, las aclaraciones, las explicaciones sobre el caso. Es decir, es el momento procesal oportuno para que el acusado se manifieste. Es el momento procesal oportuno para que el acusado declare. Es el momento procesal oportuno para que el acusado dé y diga todo y cuanto él considera necesario. Es su momento, es el momento del acusado, ¿no? Después que el acusado, que tiene que ser escuchado, lógicamente el juez lo va a escuchar, pasamos a las reglas del interrogatorio. Y en el contexto del interrogatorio, doctores, siempre estará orientado, fíjense ustedes, el interrogatorio siempre está orientado a aclarar las circunstancias y demás elementos necesarios para la medición de la pena de reparación civil. Entonces, las preguntas que se van a formular tienen que ser aquellas preguntas que tengan claridad, preguntas que sean pertinentes, preguntas que sean útiles. Ese es el sentido de las preguntas que se van a tener que formular. Preguntas directas, preguntas claras, preguntas pertinentes. Ese es el sentido, doctores, de las preguntas que se tienen que formular. Pero porque a veces uno quisiera que las reglas de esa naturaleza sí se lleven a cabo, pero ¿qué sucede? Y ustedes me van a decir ahora, ¿qué herramienta se podría utilizar cuando dentro de ese basamento de las preguntas son impertinentes? Las preguntas son superfluas, son ambiguas, son repetitivas, son compuestas, son preguntas de opinión. ¿A qué uno podría recurrir como técnica de litigación oral, doctores? ¿A qué recurrimos cuando encontramos por parte de la contraparte ese tipo de preguntas? ¿A qué podríamos recurrir, doctores? A las hay una herramienta. ¿Y cómo se llama esa herramienta, doctores? Se llaman las objeciones. Pues claro, si yo veo una pregunta repetitiva, objeto. Si veo una pregunta compuesta, objeto. Si escuchamos una pregunta de opinión, objetamos. Si escuchamos una pregunta repetitiva, objetamos. Superflua, objetamos. Es decir, cuando las preguntas no están encaminadas, en base a lo que establece aquí, doctores, nuestro ordenamiento jurídico, básicamente el artículo 376, entonces podemos recurrir, claro que sí, a las objeciones, porque lo que se trata es que las preguntas tengan un horizonte, ¿ya? Que las preguntas tengan un horizonte. Muy bien, sigamos. Ya, este es examen de testigos y peritos. Después que el acusado haya declarado, haya dado su manifestación, llega el momento para poder ver el examen directo de testigos. Entonces hay que hacer una revisión de los testigos en juicio, hay que extraer la información de los testigos, lógicamente, para poder construir nuestra historia o reforzar, por supuesto que sí, lo que viene a ser nuestra teoría del caso. La información que nos dan los testigos en ese sentido será fundamental. Vayamos aquí. Hay que preparar al testigo. Y para preparar al testigo existe pues una serie de situaciones que a continuación le voy a señalar. Miren, ¿cómo podríamos preparar a un testigo? Yo le voy a contar un caso. ¿Qué es lo que había sucedido? En el caso en concreto, como así se establece, yo le voy a comentar a continuación qué es lo que en todo caso se había acontecido. ¿Saben lo que había pasado, doctores? Lo siguiente, miren, vayamos aquí. El testigo va en su abogado y le dice, doctor, el juicio es este día viernes, o sea, este día lunes, le dice. Que mañana viernes, el juicio va a ser lunes, y le dice el testigo, quiero que me prepare, doctor. Quiero que me prepare, quiero que me diga qué es lo que yo tengo que hacer, cómo voy a responder a las preguntas que finalmente me puedan formular. Quiero que usted me prepare, le dice el abogado defensor. ¿Saben ustedes qué le dice el abogado? El abogado le dice, ya no te preocupes, yo te voy a preparar,
pero tu preparación va a ser algo muy sencillo porque yo anoche ya he formulado un total de 40 preguntas que yo te voy a realizar, 40 preguntas, y me he tomado la modestia o molestia de dar respuesta a cada una de esas 40 preguntas que yo te iba a formular. O sea, que son mis 40 preguntas y esas son las respuestas a las preguntas que yo te voy a formular. ¿Qué te parece? Ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer, doctor? Sencillamente memorizarte. Sencillamente memorizarte. Le dice, apréndate nada más. Y el lunes tienes sábado y domingo para que te memorices. Y ya pues el día lunes yo te formulo estas preguntas y tú me lo tienes que responder tal y cual se encuentra ahí. Si yo le pregunto ahora, ¿está muy bien la preparación o no del testigo? ¿Lo estarán preparando bien o no, doctores? ¿Será una forma adecuada de una preparación a un testigo entregándole las hojas y diciéndole estas son las 40 preguntas y estas preguntas son las respuestas? Mecanízate, memorízate o apréndate las respuestas y yo el día lunes te voy a hacer las preguntas. Ya, no sé, yo les pregunto porque entiendo que cada persona también tiene su propia forma de poder preparar, ¿no? Cada persona tiene su propia forma de preparar lógicamente a su testigo y eso no está bien, eso está bien, mejor dicho. Vamos a ver aquí. Testigo constructivo no recomendable. Lo que pasa es que va a depender mucho del testigo, ¿no? ¿Por qué va a depender mucho del testigo? Porque si yo le quiero dar una información que es surrealista, si yo creo que el testigo me dé una información que nunca ha acontecido, que nunca se ha suscitado, que nunca se ha dado, y yo le digo, mecanízate esto porque vamos a prepararte para que mientas, para que no digas la verdad, para que ocultes cosas, entonces lo más seguro es que el testigo se ponga nervioso y como le hago para que se mecanice, se termina olvidando una palabra y prácticamente se olvida en base a ello todo. Se olvidó una palabra, sí, pero se olvidó prácticamente todo, porque el testigo lo que tenía que hacer era aprenderse, no se aprendió, se memorizó. Entonces, no es recomendable. Una forma de preparación de esa magnitud no se recomienda al testigo que lo haga, porque como les digo, se puede olvidar, y si se olvida, la canción criolla ya fue. Si se olvida, como les digo, la canción criolla ya fue. No es lo recomendable. No es recomendable así prepararlo. Entonces, ¿cómo? Bueno, de forma espontánea. Se entiende que el testigo tiene que decir de todo y cuanto sepa. Si mi testigo lo que va a manifestar tiene que ser en base al reforzamiento de mi teoría del caso, tengo que conversar con el testigo. Lógicamente hay que decir, porque es una verdad trillada y no hay que taparnos los ojos con la venda de decir, bueno, yo le voy a pedir a mi testigo que diga la verdad, así esta verdad inculpa a mi propio defendido de la comisión de un delito. Lógicamente mi testigo que yo estoy llevando son testigos que van a reforzar mi teoría del caso, entonces voy a tener que trabajar con mi testigo la estrategia de su declaración y qué cosas sí van a ser importantes, relevantes, lo que él va a manifestar para reforzar lo que va a venir a ser mi teoría del caso. Entonces la información que me dará mi testigo tiene que estar siempre conducida a reforzar lo que viene a ser mi teoría del caso. Incluso en otro contexto más de recomendaciones que hagamos, un ensayo informal, ¿no? Un ensayo informal de que, a ver, mira, yo te voy a hacer esta pregunta, necesito tu respuesta, esta es la otra pregunta que te voy a formular, necesito otra respuesta que tú me vas a señalar, entonces vamos formulando preguntas de esa manera, de esa magnitud y vamos buscando también respuestas en ese sentido, ¿sí? Muy bien. Vayamos acá, doctores. Entonces, no es recomendable entregarle una hojita al testigo porque el testigo se va a mecanizar, va a aparecer robotizado y lógicamente se va a perder credibilidad. Y el objetivo es no perder eso. El objetivo es no perder la credibilidad. Para la preparación del testigo, como ustedes pueden ver también en las PPT, nos dicen que hay que definir la narración de la historia. Si es un testigo presencial, si es un testigo de oídas, si es un testigo que estuvo presente cronológicamente en varios acontecimientos, va a depender mucho para ver si es un testigo que yo lo voy a preparar desde el contexto temático o si es un testigo que yo lo voy a preparar desde el contexto cronológico.
Lógicamente se entiende que la información que va a brindar el testigo siempre va a estar relacionado a reforzar lo que viene a ser mi teoría del caso. Entonces yo tengo que revisar la pauta de mi teoría del caso, que no es otra cosa que el guión que yo voy a tener. Hay que revisar la estructura interna, conversar con otro testigo, hacer un ensayo informal, ¿de acuerdo? Y luego ingresa recién, pues, doctores, una serie de preguntas que se van a formular al testigo. No sé si la tengo aquí, voy a ver, o creo que la tengo en parte nada más. Ya, creo que la tengo en parte nada más. A ver, voy a ver. Sí, la tengo en parte. Ya. Vamos a ver acá. Vamos a señalar aquí, doctores, fíjense ustedes, tipos de preguntas. Vamos a desarrollar tipos de preguntas, doctores. ¿Ok? Tipos de preguntas. Y para ello, vamos a utilizar la pizarra. Así que me acompañan. Vamos a utilizar la pizarra para ver básicamente, doctores, los tipos de preguntas que se van a formular. ¿Ok? Muy bien. Vamos aquí. Miren. Vamos aquí. Entonces, vamos aquí, vamos a poner básicamente, doctores, tipos de pregunta. Vamos aquí. Tipos de pregunta. El primer contexto de los tipos de preguntas me establece que yo tengo que señalar las preguntas de acreditación. Obviamente, cuando nosotros hacemos examen directo a nuestro testigo, las preguntas que vamos a formular siempre vendrán a ser preguntas de acreditación, siempre. Y por ejemplo, una primera pregunta de acreditación que nosotros podríamos formular a nuestro testigo es si el testigo tiene antecedentes. Los antecedentes son importantes, hay que conocer ello. Y yo lógicamente tendré que preguntarle a mi testigo si tiene algún tipo de antecedente penal, antecedente judicial o antecedente policial, ¿no? Entonces vamos, esa pregunta la voy a formular. ¿Qué otras preguntas más en acreditación le tengo que hacer? Si mi testigo tiene o no tiene algún tipo de interés en el proceso. Si es su familiar, la persona que está siendo acusada. Si ha sido obligado a declarar o si ha recibido, por ejemplo, doctores, algún tipo de beneficio económico. Beneficio económico. Todo ello lo tenemos que tener en cuenta. Y todo lo que me he señalado aquí formarán parte, lógicamente, doctores, de lo que va a venir a ser las preguntas de acreditación. ¿Copiamos? Esas son las preguntas de acreditación. Es importante que yo pueda preguntar al testigo sobre sus antecedentes. Mucho cuidado. Por eso lo que yo primero que tengo que tener en cuenta es conversar con mi testigo. Porque si yo me doy cuenta que mi testigo tiene antecedentes, no le voy a hacer pues esa pregunta. Le hago un harakiri a mi testigo. Yo tengo que decir, oye, a ver, conversemos. Primero quiero que me cuentes todo. Porque así como yo voy a lanzar mi pregunta de acreditación, la otra parte lo que va a buscar es desacreditarte. Entonces yo necesito que me digas la verdad. Entonces, el testigo te tendrá que contar. Si tu testigo te dice, tengo antecedentes, he tenido antecedentes penales, he tenido antecedentes judiciales, yo le diré, escúchame, hijo, no hay ningún problema porque el hecho que tú tengas antecedentes no significa
que lo que hayas visto o lo que vayas a declarar va a carecer, lógicamente, de credibilidad. No, has visto, te has equivocado, qué sé yo, pero eso forma parte de tu pasado. Lo que ahora es concreto es que tú eres testigo ocular de un hecho, por ejemplo, de asesinato o de un delito de tocamientos indebidos o un delito de violación. Entonces, usted ha visto esa situación y eso es lo que yo, lógicamente, voy a tener que hacer, ¿no? Voy a tener que realizarle esas preguntas iniciales. Mi pregunta es entonces, ¿cómo acreditar al testigo será? ¿Usted tiene algún tipo de antecedente penal, judicial o policial? Esa es la pregunta que yo voy a formular a mi testigo. ¿Usted tiene algún tipo de antecedente penal, judicial o policial? Mi testigo me dirá, por ejemplo, no tengo ninguno. Luego, si tiene algún tipo de interés en el proceso. Luego, incluso dentro de ese contexto de interés, le podré, aparte de los vínculos de familiaridad, le podré preguntar si tiene el vínculo de amistad o quizás tiene un vínculo de enemistad, ¿no? O sea, todo eso yo le tengo que preguntar. ¿El interés es importante? Por supuesto que sí, porque yo le voy a decir, ¿usted está interesado en el resultado del proceso? Lógicamente mi testigo me va a decir, yo no tengo ningún tipo de interés. Yo estoy viniendo aquí simplemente porque me están convocando como testigo para decir lo que yo he visto. Yo no tengo ningún tipo de interés ni para bien ni para mal en el proceso. Por eso es que es una pregunta que hay que tener que formularla. La pregunta si es el familiar o no es el familiar también resulta siendo válido. Porque si yo le pregunto a un testigo, fulano de tal, ¿es un familiar? Sí. Entonces, lógicamente, si es un familiar tuyo, no es que está prohibido, pero en la más de las veces nosotros lo que vamos a ver es que cuando alguien es familiar de otra persona, lo que quiere manifestar, lo que va a señalar, no va a buscar de ninguna manera involucrarlo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces vamos a tener, digamos, ese tipo de declaraciones que también se pueden dar. Entonces, hay que preguntarle si es un familiar o no es un familiar. Lo siguiente que hay que preguntarle es si tiene algún grado de amistad o enemistad con la persona que es acusada. Hay que preguntarle si ha sido obligado para rendir su declaración y luego hay que preguntarle, obviamente, si ha recibido algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra índole para que dé su manifestación, para que dé su declaración. Entonces, esta pregunta que yo les estoy señalando terminan siendo muy importantes, estimado participante, y desde luego que sí, debemos tener pues, nosotros en cuenta. ¿Ok? ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. Son preguntas de acreditación. ¿Queda claro, doctores? ¿Alguna duda? Así como nosotros, luego vamos a ver que en el contraexamen, pero mira, esos son preguntas a un testigo. Y si yo dejo de lado al testigo, porque estas preguntas son para el testigo, y yo digo ahora que lo que voy a hacer preguntas es al perito, ya no al testigo, sino al perito, entonces la pregunta es, ¿qué preguntas, valga la redundancia, qué preguntas puedo formular al perito? ¿O qué preguntas hay que formular al perito, doctores? Todas estas, sí. Pero ¿qué otras preguntas más podría formular al perito, doctores? A ver, vamos. ¿Qué otras preguntas más al perito podría formularle? Todo lo que he señalado son las preguntas que yo lo puedo hacer, hemos dicho. Pero ¿qué otras preguntas más puedo hacerle al perito? Vayamos. Al perito yo le puedo preguntar sobre sus estudios. Si tiene estudios no solamente nacionales, sino tiene estudios internacionales. Entonces yo tengo que ver eso del perito. ¿Qué estudios tiene? ¿Nacionales, internacionales? Ok. Tengo que ver sobre su experiencia del perito. Tengo que hablarle de proceso, por supuesto que sí, pero como es positivo, porque yo quiero acreditar a mi perito, tendré que mencionarle también si tiene reconocimientos. ¿Tiene reconocimientos o no tiene reconocimientos? Luego tendría que ver dónde labora mi perito, dónde trabaja, dónde trabaja. Incluso preguntas de cuántas cantidad de pericias que ha desarrollado el perito. Entonces, fíjense ustedes, doctores, que todas estas preguntas que nosotros vamos a formularles van a estar relacionadas a reforzar la tesis de mi perito. Todas las preguntas que voy a formular están relacionadas a mencionarle al juez
En primer lugar, que no te estoy llevando cualquier perito, sino te estoy llevando al perito. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver. Claro, Alex me dice también sobre si tiene antecedentes, experiencia. Hay que preguntarle, debe estar clara, el peritaje prueba que el acusado no haya hecho el hecho anterior. Claro, está muy bien, pero lo que estamos viendo acá es que inicialmente, estimado participante, lo que nosotros tenemos que ver son preguntas de acreditación. Esas son las primeras preguntas que lógicamente nosotros también vamos a encontrar o vamos a evidenciar. Toda pregunta inicial son preguntas de acreditación, doctores. No olvidar, por favor. Toda pregunta que hacemos son preguntas de acreditación. Y no hemos dicho. En el caso de mis testigos, ¿usted tiene antecedentes penales, judiciales o policiales? ¿Usted tiene algún tipo de interés en el proceso? No. ¿Usted tiene algún vínculo de familiaridad con el acusado? Por supuesto que no. ¿Algún tipo de amistad o enemistad? Por supuesto que no. ¿Usted ha recibido algún tipo de beneficio económico para estar en esta declaración? No. ¿Usted ha sido obligado a que esté presente aquí, a que dé su manifestación? Por supuesto que no. Entonces, todas estas preguntas que vamos a formularlas tienen un objetivo de buscar de una u otra manera acreditar a nuestro testigo. Son preguntas de acreditación, por eso así lo establece la norma. En el caso del perito, mi acreditación va mucho más allá. Porque en el caso de los peritos yo tendría que hacerle las preguntas en base, por ejemplo, a los estudios que mi perito tiene. ¿Qué tan capacitado está mi perito? Si tiene estudios aquí en el Perú, tiene estudios en otro país, todas estas preguntas serán válidas en el caso, por ejemplo, de mi perito. La experiencia que tiene, cuántos años de experiencia como perito, el reconocimiento que se le podría dar o no se le podría dar a mi perito, dónde trabaja, ¿no? Todos este tipo de preguntas, doctores, que vamos a formular a nuestro perito van a ser muy importantes en preguntas de acreditación, como desde luego que sí lo estamos señalando para cada uno de ustedes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí, doctores, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Ustedes en el chat lo señalen, o si no tienen la opción, obviamente, de levantar la mano. ¿Todo bien hasta aquí, doctores? ¿Sí? Ya, muy bien, nos dice todo bien Fabiola, Maribel también, Eloy también no dice ninguno, hasta ahorita Sandra Flores nos dice todo bien, excelente, entonces vamos bien hasta estos momentos, ¿ok? Vamos a continuar con las PPTs. A ver, las diapositivas, en el contexto de las diapositivas vamos a mostrarles ahora, doctores, lo siguiente. Ok. Ya acá corremos porque eso es lógicamente lo que nosotros hemos avanzado. Y lo que yo les decía era fundamentalmente que encontrábamos, por ejemplo, las famosas preguntas de introducción o acreditación. Cualquiera de los dos puede ser la denominación que finalmente nosotros le damos, ¿no? Pregunta de acreditación o pregunta de introducción, que tienen como el objetivo que hemos establecido acreditar a nuestro testigo. Como para decirle al señor juez, no te estoy llevando a cualquiera, no te estoy llevando al perito, estoy llevando al perito que sí tiene conocimientos, etcétera, tiene experiencia, no tiene antecedentes, tiene reconocimientos, estudios nacionales e internacionales. Entonces, señor juez, te estoy llevando a un gran profesional que lógicamente lo que va a manifestar tiene que ser creíble, desde luego que sí. Luego tenemos la pregunta de transición, que en realidad es una sola pregunta que va a dar el salto de la pregunta de acreditación para que luego nosotros aterricemos en el caso concreto. Por eso es que una pregunta de transición podría estar relacionada o podría formularse bajo los siguientes términos. Establecido lo anterior, quiero que nos ciñemos en tal situación. Establecido lo antes señalado, quiero que nos situemos en tal punto. Entonces, por eso a ello que da el salto esencial de estas preguntas iniciales para las otras son denominadas como preguntas de transición. Varían el contenido elementalmente de lo que viene a ser el relato también, ¿no? Y se suele caracterizar por esa terminología como nosotros estamos señalando a continuación, donde dice estableció lo anterior, ahora quisiera que nos centremos en lo que ocurrió, por ejemplo, el 18 de octubre. Quisiera que nos centremos en lo que sucedió el 19 de octubre, etc. O sea, establecido lo anterior, lo que hace un momento se suscitó, nos ceñimos en tal situación. A ese tipo de cambio es lo que se establece como preguntas de transición. Luego tenemos, doctores,
otro tipo de pregunta que son conocidos como las preguntas abiertas. ¿En qué consiste, doctores, una pregunta abierta? Pregunta a la clase. ¿Qué vendrá a ser una pregunta abierta? ¿Quién me dice en qué consisten las preguntas abiertas, doctores? Vamos, ¿en qué consisten las preguntas abiertas? ¿En qué consiste una pregunta abierta, doctores? Vamos a ver, los leo. ¿Qué es una pregunta abierta? Algo debe tener la pregunta abierta, por supuesto que sí. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿Es una forma más general? ¿Es una pregunta libre? A ver, ¿alguien quiere ser voluntario para hacer preguntas abiertas? ¿Algún participante de la clase que quiera ser voluntario? Yo le voy a hacer preguntas abiertas y sencillamente puedo levantar la mano y vamos a entender un poco el contexto de las preguntas abiertas. Tal vez alguno de ustedes, doctores, alguno de ustedes que se quiera animar. Yo hago algunas preguntas sencillas, ¿no? Ustedes activan su audio con su cámara y les hacemos pues algunas preguntas abiertas, ¿no? ¿Alguien tal vez? A ver, preguntas abiertas son las preguntas que tienen... A ver, me parece Luis. A ver, Luis, con Luis vamos a ver. Lo activamos el audio. Elías, ¿no? ¿Cómo está, doctor? Luis. Ya, vamos a ver. Tengo al doctor Alex y tengo a Luis también. A ver, ahorita lo van a habilitar. Vamos a empezar con el doctor Luis. Luis, ¿no? Sí. A ver, buenas noches, doctor Luis. ¿Me escucha? Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches. Sí, lo escucho perfectamente. Excelente, muy bien. Algo muy sencillo, ¿no? Algunas preguntas abiertas que nos va a permitir que usted nos cuente lo que hizo el día de hoy. Entonces, la primera pregunta que le formulo es, ¿a qué hora se despertó usted el día de hoy? 6 de la mañana. ¿Usted tomó desayuno? Sí, tomé desayuno. ¿Podría explicarnos en qué consistía su desayuno? Consumí 3 huevos sancochados, 2 camotes sancochados, una taza de avena y una tostada. Después de desayunar, ¿qué hizo? Me fui a hacer un poco de deporte, me puse a correr un rato y luego regresé a ducharme. A ducharse. ¿Fue usted hoy a trabajar? Sí, por supuesto. ¿Qué actividades laborales realizó usted? Fui a la oficina, tuve 2 audiencias en el transcurso de la mañana y posteriormente me dirigí al banco para hacer unos pagos. Muy bien. ¿Podría explicarnos a qué banco fue? Fui al BCP. Ya. Ok, muy bien. Entonces, muchísimas gracias con el doctor Luis. ¿Qué es lo que hice? Le hice una serie de preguntas entreabiertas y cerradas, lógicamente porque estamos improvisando, pero le preguntó, por ejemplo, qué desayunó y el doctor nos dio una serie de detalles de lo que había desayunado, qué es lo que desayunó, etcétera, ¿no? Eso fue lo que nos señaló. ¿Qué almorzó? También nos dio una serie de detalles. Entonces, las preguntas abiertas, lógicamente, tienen como naturaleza de que la persona se puede explayar más, puede darnos detalle, puede hablarnos y explicarnos. Mira, y vamos a ver que estas explicaciones tienen que estar dirigidas no a dar contextos de opinión, sino explicaciones en un caso en concreto. Ya, muchas gracias al doctor Luis. Tengo al doctor Alex, que le voy a hacer las mismas preguntas al doctor Alex, ¿de acuerdo? Pero, a ver. Buenas noches, doctor Alex. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Muy bien, doctor Alex, le voy a hacer una serie de preguntas que son preguntas abiertas. Muy bien. Sí, la primera pregunta que le voy a formular a usted es la siguiente. Una pregunta abierta también. ¿Por qué usted decidió ser abogado? ¿Puede comentarnos por qué decidió ser abogado?
Bueno, doctor, por un familiar que también se dedicaba a esta humilde profesión, y bueno, y por algunos casos, pues, ¿no? Que he visto en televisión y me gustaban, pues, ¿no? El ímpetu de los profesionales que se dedicaban a la abogacía. ¿Usted qué rama del derecho escogió? Derecho penal, por supuesto. ¿Por qué podría comentarnos por qué decidió usted irse por la rama del derecho penal? Bueno, porque es una rama, pues, ¿no? Que se dedica al estudio de los comportamientos humanos, pues, ¿no? Además, como ejercicio de la defensa de las personas, bueno, como abogado particular, a veces nos tocan casos, pues, no muy complicados o complejos, y bueno, mi ímpetu, pues, no es demostrar o a veces asesorar bien, pues, no para la defensa de nuestros clientes que llegan. Ya, ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Ok, A usted, doctores. doctor. A ver, volvamos a las PPTs. Muchísimas gracias. Vayamos ahí a las diapositivas. Claro, por ahí nos pusieron, por ejemplo, ¿usted fue a trabajar? Pregunta objetable, sí, porque tendría que ahí la pregunta haber sido, ¿qué hizo después? Ah, me fui a trabajar. ¿Dónde trabaja usted? Ahí, ¿no? Sí, eso son parte de la sujeción, pero a manera del ejemplo de lo que nosotros hemos buscado es que a través de las preguntas abiertas, nosotros lo que buscamos es que nuestro testigo, nuestro perito nos dé detalles, nos narre, nos explique, nos mencione datos, que no lo vamos a obtener lógicamente en una pregunta cerrada. Solo a través de las preguntas abiertas nosotros obtenemos información para reforzar nuestra teoría del caso. Por obvias razones, yo no le voy a hacer preguntas abiertas a la contraparte. Porque si yo le hago una pregunta abierta al testigo de la otra parte, si yo le hago una pregunta abierta al perito de la contraparte, lejos de reforzar lo que viene a ser mi teoría del caso, va a reforzar sus propias teorías del caso. Claro, entonces yo no tengo que hacerle ese tipo de preguntas. Me hago un harakiri. No es que la norma, porque la norma no lo señala, no es que la norma me dice, están prohibidas las preguntas abiertas a la otra parte. No me dice así, pero no lo puedo hacer porque lógicamente sería por una cuestión estratégica no reforzar mi propia teoría del caso, sino reforzar la teoría del caso de la contraparte, y eso no lo puedo hacer, pues, ¿no? Ahora, vayamos a lo siguiente. Toda pregunta abierta tiene que tener un objetivo de detalle, porque tampoco le voy a pedir que me detalle, ¿no? O sea, si es un testigo presencial, necesito saber qué es lo que, si vio que fulano de tal mató a alguien, que me narre características, cómo estaba vestido, de qué forma estaba vestido, cómo estaba la víctima, qué hizo después, qué utilizó, qué hizo posteriormente. Todos esos detalles en las preguntas abiertas nos permiten que nos dé un mayor panorama. Lo mismo en el caso de los peritos. ¿Qué procedimiento utilizó? ¿Cuáles eran los objetos periciales? Que sería obviamente una pregunta cerrada. Pero cuando yo le pregunto qué procedimiento usted utilizó para arribar a esas conclusiones, entonces lógicamente también me tendrá que dar una serie de respuestas a efecto de que me precise, por supuesto que sí, qué procedimiento esta persona utilizó para que finalmente arriba a dichas conclusiones. Entonces son tipos de preguntas que vamos a hacer, ¿no? Y que tienen esa naturaleza, como les digo, de ser preguntas abiertas. Las preguntas cerradas se focalizan en algo en concreto. Eso nosotros también lo sabemos, ¿no? Toda pregunta cerrada tiene un objetivo. Muchos creen que en la pregunta cerrada mi objetivo es lograr un sí o un no. Y incluso nosotros podríamos objetar ciertas preguntas si es que le decimos, usted llegó tarde, ¿no es verdad que sí? Objeción, lo estás induciendo. No, quítale el verdad que sí, verdad que no, etcétera, ¿no? ¿Usted llegó tarde? Sí, no. Ahora, ¿a quién tengo que hacer preguntas cerradas? Puedo ser mi propio testigo, si quiero hacer puentes entre las preguntas, pero lo que es más recomendable es que las preguntas cerradas yo tendría que hacerlo al testigo o al perito de la contraparte. Algo bastante interesante es que no necesariamente las preguntas cerradas van a buscar una respuesta, un sí o un no, sino pueden buscar un objeto. Porque yo lo voy a hacer ahorita, vamos a hacer una demostración en vivo. Mire,
Ya estamos cerca de hora y media de la sesión de clase, entonces yo les voy a preguntar lo siguiente. Miren ustedes, vamos a ver, fíjense con lo que les voy a preguntar, estimados participantes. Vayamos aquí, miren. Ustedes han estado muy atentos a la clase, les estoy formulando, digamos, yo les estoy interrogando a ustedes. Voy a esperar obviamente su respuesta a través del chat. ¿Ustedes han estado presentes en la clase, estimados participantes? ¿Han estado presentes en la clase? Vamos a ver. Vamos a ver quiénes han estado presentes. Obviamente los que no contestan no han estado presentes, no aparece su nombre nada más. ¿Han estado presentes en la clase? Ya. Siguiente pregunta. ¿Han estado observando al ponente? ¿Han observado al ponente? Ya, sí, sí hemos observado al ponente. ¿Lo han estado observando cerca de hora y media? Sí. Y aquí ingresa mi pregunta cerrada. ¿El docente tiene reloj? ¿El docente tiene reloj? Es una pregunta cerrada. Y ahora, si usted me dice en sí, ingresa la pregunta matadora. ¿Qué color era el reloj del docente? ¿Qué color era el reloj del docente? ¿O no lo vieron? No se notó. Es una pregunta cerrada. Y es una pregunta cerrada bastante interesante. Lo vi que brillaba, ya sabiendo que la prueba decía, ya, mira, el plata no sé el color. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que es una pregunta que nosotros vamos a formular porque en el fondo busca algo, ¿no? Busca, por ejemplo, desacreditar que ese testigo estuvo presente en la clase. O sea, porque claro, el testigo dice, yo estuve hora y media aproximadamente, estuve muy atento en ese lugar, estuve observando al docente hora y media, también las diapositivas. ¿Usted se percató de todos los detalles? Por supuesto que sí. ¿Usted vio que el docente tenía reloj? Claro que sí. ¿Usted lo estuvo viendo hora y media? Sí. Viendo el reloj que él tenía también. En general vi todo. ¿Podría precisarnos el color del reloj? Es una pregunta cerrada. Entonces, si el testigo dice, uy, el reloj es, miren, ¿no? El reloj brilla, etcétera. El reloj es verde. El reloj es plateado, ¿no? ¿O de qué color eran las manillas del reloj, por ejemplo? Entonces, si el testigo me dice plateado, si el testigo me dice no, morado o cualquier otro color distinto al que se encuentra aquí, yo digo, entonces usted no estuvo presente en el lugar, no estuvo atento. No más preguntas, señor juez. Claro, objeción, opinión, retiro lo dije, no más preguntas. Entonces, ¿qué es lo que ya he hecho notar? De que él me ha dicho muchas cosas, que estuvo viendo muy atento, pero cuando le pregunté algo en concreto, no supo qué responder. Entonces, por ejemplo, en los delitos de asesinato, homicidio, violaciones, tocamientos indebidos, entre otros, yo puedo formularle lógicamente ese tipo de preguntas, sobre todo para hacer evidenciar que este testigo puede decir muchas cosas, pero el caso concreto es que no estuvo presente en ese momento, porque no se recuerda algún detalle como el color de la corbata, no se recuerda la chompa, no se recuerda si tenía el cabello largo, o sea, no se recuerdan ciertos detalles que una persona que sí estuvo presente al momento de la comisión de los hechos debería recordarse, y él no se recuerda. Entonces lo que estoy diciendo en conclusión es que no estuvo presente en la comisión de los hechos delictuosos. No estuvo presente en la configuración del delito, no se encontraba ahí. Bueno, finalmente son a veces pues algunas situaciones o marcos de situaciones que se dan, ¿no, doctores? Que se acontecen, que suelen suscitarse. Pero esa regla hay que conocerla. No todo lo conoce. Yo les cuento un caso, porque a veces el juez entiende que es quien dirige el desarrollo de la investigación, se entiende que el juez conduce la investigación y finalmente es el juez quien pone las reglas exclusivas, por ejemplo, dentro de los márgenes de lo que va a venir a ser las técnicas de litigación oral. Pero ¿qué es lo que había pasado? Les comento. Hay un caso que incluso lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué es lo que había sucedido? Contraexamen. Ustedes saben que en el contraexamen tengo que hacer preguntas sugestivas, pero también las preguntas tienen que ser cerradas. Así que yo lo considero como mi estrategia de pregunta que yo voy a formular. Entonces, ¿qué es lo que había sucedido con el abogado? El abogado dijo, a ver, voy a realizar preguntas de esa naturaleza, es decir, voy a hacer preguntas cerradas. Y al testigo le dijo, yo te voy a hacer ese tipo de preguntas y quiero que tu respuesta sea un sí o un no, nada más que eso.
Quiero que la pregunta que me formules o que me respondas sean respuesta afirmativa o respuesta negativa. Más de ello no deseo. Entonces el testigo le dice, muy bien, ¿usted trabajó en la municipalidad tal? Sí. ¿Usted ocupó el cargo tal? Sí, ocupó el cargo tal. ¿Dentro de sus funciones estaba firmado el documento tal? Sí, se encontraba dentro de mis funciones. ¿Usted reconoce el informe tal? Sí. ¿Usted no firmó el documento? Y no lo había firmado en realidad. Y el testigo le dijo, déjame explicar, le estoy haciendo una pregunta cerrada. ¿Usted firmó o no firmó el documento? Porque su función estaba que él tenía que firmar. Entonces lo encrucijó, ¿no? En esa pregunta cerrada, al señalarle si había o no había firmado el documento. Esa era la pregunta que formulaba. ¿Usted firmó o no firmó el documento? Y el testigo decía, déjame explicarle, no, ya le estoy diciendo. Respóndame sí o no. ¿Saben ustedes quién intervino? Intervino el juez. ¿Saben lo que dijo el juez? El juez le dijo, señor abogado, déjale que responda. Responda, señor testigo. Y obviamente el abogado decía, no, yo no voy a permitir que responda, estoy haciendo una pregunta cerrada. Y el juez le decía, no sea malcriado, le estoy yo dando la orden que él responda. Y el abogado decía, no puedo permitir eso porque las reglas establecen que en el contraexamen yo tengo que formular preguntas cerradas. Y el juez le decía, no sea malcriado, que responda, el testigo quiere responder y usted no lo está dejando responder. Lógicamente se veía un desconocimiento total por parte del juez de la regla de litigación oral. Parece que alguien lo codió, no lo sé, o alguien lo llamó, etcétera, pero lo que hizo el juez en ese momento es decir, a ver, un momento, voy a hacer una pausa. Apagó su cámara, la pausa creo que fue 1 minuto, 1 minuto y medio. Nuevamente salió el juez y el juez dijo lo siguiente. Bueno, en esta ocasión voy a dejar que las preguntas que le está formulando un sí o no, usted responda solamente un sí o un no. Pero no es que era que él lo va a dejar. La regla del código, la regla de las técnicas de litigación oral establecen que una persona puede responder un sí o que una persona podría responder un no. El juez desconocía esa regla del contraexamen. Desconocía. Y lo que hacen muchos de los jueces, con todo respeto, si en el caso, por ejemplo, hay jueces aquí en la sesión de clase, muy pocos de los jueces reconocen los errores que ellos cometen. Entonces lo que hizo el juez es decir, pero la próxima no sea malcriado, señor abogado, ¿eh? O sea, no sea malcriado, por favor. O sea, ni por favor, no sea malcriado que si yo ya estoy disponiendo, pero por esta ocasión vamos a dejar que, bueno, responda sí o no. Y bueno, a veces suceden ese tipo de situaciones. En el caso de las preguntas cerradas, como ustedes ven, se focalizan en el examen directo en aspectos específicos del relato y que lógicamente tienen que ser relevantes también para el caso. Cuestiones específicas, por supuesto que sí. Relevancia en el caso, por supuesto que sí, ¿no? Siguiente, por favor. Las sugestivas. En el examen directo, las preguntas sugestivas no están permitidas. De hecho, son materia de objeciones. Si hago una pregunta de esta envergadura, me objetan. Objeción, pregunta sugestiva. ¿Por qué? Porque es examen directo. En el examen directo no puedo formular este tipo de preguntas, pero en el contraexamen, contraexamination, examen cruzado, ahí sí lo podemos formular. Entonces, en un contraexamen, o si en un examen directo yo formulara la siguiente pregunta, ¿no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? ¿No es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano? Lógicamente yo voy haciendo una afirmación. Y la afirmación va en el imperio de que yo estoy estableciendo que el acusado precisamente tenía un cuchillo en la mano. Esto va a ser objetable. Porque no es la forma en la cual yo tendría que interrogarle. Yo tendría que hacerle otra pregunta, si el acusado tenía algo en la mano, sí, que es lo que tenía, un objeto, preciso el objeto, un cuchillo, y así sí es lo que yo diría en el vínculo de pregunta que podría formular. Caso contrario, no. Pero en el contraexamen sí es válido. Cuando yo le digo, no es verdad que el acusado tenía un cuchillo en la mano, no es cierto que el acusado tenía un objeto en la mano, entonces, en un contraexamen son válidas, no me objetan como preguntas sugestivas, ¿no? Bueno, finalmente, doctores, vamos a ver aquí un poco de lo que es el contraexamen o contraexamination. En el caso del contraexamen hay que ver, lógicamente, los objetivos que nosotros podemos encontrar en el contraexamen.
los objetivos que podemos encontrar en el examen cruzado. Tenemos dos objetivos. El primero de ellos ya lo hemos establecido, estimados participantes. El primero de ellos está relacionado a atacar la credibilidad personal del testigo o el perito. Ese es el primer objetivo que nosotros tenemos. Atacar la credibilidad. Para ello yo tengo que saber todos los antecedentes. Si mi testigo tiene antecedentes penales, judiciales o policiales, yo lo tengo que conocer. Si el perito no tiene estudios, tiene procedimientos administrativos, lo que fuese, yo lo tengo que conocer. Porque como les estaba estableciendo, ese es el primer objetivo que nosotros tenemos dentro del marco procesal. Atacar la credibilidad personal del testigo y del perito como primer objetivo que siempre hay que tener en cuenta. Puede ser que el testigo o el perito, como el argot criollo se establece, no tenga rabo de paja, entonces no voy a poder atacarlo de esa manera. Pero entonces yo voy a tener que atacar su testimonio. Y para atacar su testimonio, yo lo tengo que confrontar con sus propios dichos, lo tengo que confrontar con sus documentos, tengo que hacer una confrontación total, doctores, para que lógicamente yo refuerce mi teoría del caso, ¿no? Y finalmente, pues, doctores, el alegato de clausura, yo sé que hay otras cosas que ahí se obvian, pero en el caso del alegato de clausura, es el momento final. Aquí sí es argumentativo, los otros no son argumentativos. Mi alegato de clausura sí se caracteriza por ser argumentativo. Doy una posición sobre los hechos, fundamento los hechos para obtener, obviamente, doctores, un resultado positivo. Muy bien, doctores, de esta manera llegamos a la parte final de esta sesión de clase del día de hoy. Señalarles entonces en ese sentido que los contextos o criterios de las técnicas de litigación oral siempre serán muy importantes, hay que conocerlas, hemos buscado profundizar alguna de ellas en esta sesión de clase. El objetivo siempre va a estar arraigado a reforzar lo que viene siendo nuestra teoría del caso y con ello, lógicamente, para efecto de los intereses del Ministerio Público, lograr lo que se llama una sentencia condenatoria, generando lógicamente certeza en el juez al momento de la emisión de la resolución de la sentencia y en el caso del abogado defensor lograr lógicamente la absolución de la responsabilidad penal si el caso así lo amerita. Muy bien, doctores, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, agradecer a Escuela de Derecho del Perú por la cordial invitación, agradecerle también a cada uno de ustedes que han estado presentes en esta sesión de clase. Muchísimas gracias, doctores, por su interacción y Dios mediante, pues espero verlos en una próxima oportunidad. Buenas noches.